Hola comunidad, bienvenidos a Casos con Marlene. Iniciaba el mes de enero de 2024 cuando se puso de moda el nombre de Griselda Blanco, como si del mismísimo Al Capone se tratara, solo que en versión femenina. Su nombre salió del olvido para algunas personas a raíz de la popular serie de Netflix llamada Griselda Blanco, que está causando furor en la plataforma de Netflix, protagonizada por la actriz colombiana Sofía Vergara. Griselda se convirtió en una leyenda del mal. Sobre la historia de su vida han desfilado películas, novelas y documentales en las pantallas de Hollywood y en un sinnúmero de canales de televisión. Esto sin contar de que también hay libros que narran la historia oscura de su vida. Griselda fundó y lideró el famoso cartel de Medellín en Colombia, además de ser pionera del narco, la cocaína y el crimen organizado en las décadas de los 70 y 80 en Miami. Fue creadora, patrocinadora y mentora del patrón del mal, del mismísimo Pablo Escobar en sus inicios con el narcotráfico, y controló las redes de distribución de dicha ciudad. Griselda se inventó una empresa de ropa interior donde depositaba la cocaína y hacía que mujeres hermosas la usaran y las enviaba cargadas de coca a los Estados Unidos. Tuvo muchos alias, pero el más popular fue la Viuda Negra. Esto se debe a que estuvo casada varias veces y fue sospechosa de haber causado las muertes de sus maridos. Fue asimismo considerada en sus momentos como una de las mujeres más ricas del mundo. Tras operar impunemente durante 2 décadas, fue encarcelada en el año de 1985 por el asesinato de 2 narcotraficantes cubanos, recuperando su libertad posteriormente en la década de los 2000. Luego de hacer un trato con el FBI, fue junto con los hermanos Ochoa y Carlos Leder los únicos capos colombianos del cartel de Medellín en ser condenados y cumplir su condena completa. Murió asesinada en Colombia por un ajuste de cuentas mientras hacía las compras para la semana en una carnicería. Pero regresemos al año de 1943, cuando nació Griselda Blanco. Griselda Blanco nació en Cartagena, Colombia, el 14 de febrero de 1943. Tiempo después, su madre, quien ejercía la prostitución, decidió mudarse a vivir a Medellín. A la edad de 14 años, huyó del lado de su madre tras ser violada por su padrastro. Antes de llegar a la mayoría de edad, se casó con Carlos Trujillo, su primer marido, con quien tuvo 3 hijos, a los que llamaron Uber, Osvaldo y Dixon. Tras el nacimiento de sus hijos, Trujillo tuvo que huir, ya que Blanco lo amenazó con matar si seguía con ella. Claro, al final, Trujillo apareció sin vida. Griselda crió y preparó a sus hijos para que le ayudaran con el negocio del narcotráfico, un papel que ellos desempeñaron a cabalidad. En la década de 1970, con su segundo esposo, llamado Alberto Bravo, en ese lugar establecieron un negocio de cocaína que era el más importante en la zona. Años más tarde, Bravo falleció en una cama de un hospital en Estados Unidos tras sufrir de una penosa enfermedad, pero se rumoreó de que Griselda le suministró una dosis de veneno para facilitar su partida al más allá. Durante todo ese tiempo, Griselda mandó a asesinar a muchas personas. A todos los que ella veía como su competencia los quitaba del camino. Su tercer marido fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo que lo llamaron Michael Corleone, en honor al famoso capo italiano muy mencionado en la serie El Padrino. Pero Griselda no era una mujer fácil. La convivencia entre ella y Darío era muy tormentosa, y por el temor que le tenía a Blanco, Darío escapó a Colombia llevándose a Corleone con él. Con esta decisión, Darío firmó su sentencia del día de su muerte. El hombre termina asesinado en Medellín por haberse llevado a su hijo.
Se cree que la mujer mandó asesinar a su esposo, algo que ella negaba rotundamente. De ahí nació su apodo, la Viuda Negra. La Viuda Negra, al igual que las arañas conocidas con el mismo nombre, porque después de aparearse con el macho lo asesinan y se lo devoran. Pero ese alias no era el único al que se hacía merecedora, porque también se ganó otros, como por ejemplo la Reina de la Cocaína de Miami y la Madrina. En abril de 1975, Griselda Blanco fue junto con 30 de sus subordinados, en los que en ese momento fue el caso más grande sobre tráfico de cocaína en la historia de los Estados Unidos. Después de tan tamaña acusación, Blanco huyó a Colombia antes de que pudiera ser detenida, pero a finales de los años 80 regresó a Miami. A Blanco se le conoce por haber participado en la violencia relacionada con la droga, conocida como la Cocaine Cowboys Wars, que afectó a Miami desde mediados de la década de 1970 hasta principios de la década de los 80. Murders, that over a period of more than a decade of drug wars. As I was watching the news stories, I was completely blown away. I had no idea a drug dealer can move those amounts of drugs, much less a woman. And the murders that they said the godmother committed, was just astounding. A Colombian drug baroness. En 1994 fue acusada por la muerte de los narcotraficantes cubanos Alfredo y Grisel Lorenzo, pero también se llevó por delante al menor Johnny Cast. El sicario favorito de Blanco la traicionó y se convirtió en testigo protegido. Dicho hombre contaría las fechorías de la perversa mujer. Teniendo a este testigo de su lado, el fiscal del estado tenía pruebas suficientes para acusarla de los 3 homicidios. Sin embargo, el caso se vino abajo porque el testigo fue descubierto teniendo charlas calientes por teléfono con una secretaria que se enamoró perdidamente de él. Esto parece una novela, porque por cometer semejante error ya no era creíble su testimonio. El suceso le permitió salvarse de una condena a cadena perpetua, y Blanco salió en libertad el 6 de junio de 2004, tras pasar 10 años en prisión intramural. Tan pronto quedó libre, la Viuda Negra fue deportada a Colombia en el año 2004. La despiadada Viuda Negra llegó a su territorio sin ninguna deuda por pagar, ya que jamás fue acusada de nada en Colombia. Vivía en la ciudad de Medellín, en el lujoso barrio El Poblado, en una mansión que hacía honor al barrio. Pero a ella le encantaba ir al barrio Belén, un barrio de clase media donde tuvo sus inicios como delincuente. Fue así como en la tarde del 3 de septiembre de 2012, la Viuda Negra de 69 años fue atacada mientras compraba carne en la carnicería El Cardizo, ubicada en la esquina de la calle 30. Un hombre armado de 25 años de edad bajó de la parte trasera de una moto, fue a la carnicería, sacó una pistola y disparó 2 veces a Blanco en la cabeza, para luego salir con calma caminando de regreso a su moto como si nada, y desaparecer de la ciudad por completo. Ella fue llevada a una unidad intermedia en el barrio Belén, pero los galenos no pudieron hacer nada. En esa unidad, la madrina perdió la vida. Así concluimos con este caso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este contenido, los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y dar like. Cuídense.